Bienvenidos a Zoom F7, en esta ocasión la cuarta entrega de Enfoque Crítico, donde hemos estado hablando sobre los temas que rodean al séptimo arte. Desde la Cineteca Nacional, sin más preámbulos, comencemos. Para esta charla invitamos a Adriana Bellamy. Mucho gusto, Adriana. Por favor, dinos dónde podemos leerte y en dónde podemos seguirte. Sí, escribo en Film Magazine, Icónica, Tierra Adentro, en la revista del CUEC, Estudios Cinematográficos y bueno, y ya. También una nueva invitada, Aranza Luna. Hola, gracias por la invitación. Por favor, dinos dónde podemos leerte. Escribo en la revista Nexo, Cine Premier, Sector Cine y estudio guionismo. Nuevamente tenemos a Alonso Díaz de la Vega. Hola, me pueden leer en el periódico El Universal y me pueden escuchar en los programas Por la Mañana con Ciro Gómez Leiva y Azucena Uresti en Fórmula. Y por último, a Jorge Negrete. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo estoy en Butaca Ancha, en Forbes México y Revista Correspondencias. Bueno, pues para esta charla sobre escuelas de cine y sus problemáticas, hicimos una pequeña encuesta con docentes y alumnos de 4 escuelas importantes. Facultad de Cine, el CCC, el CUEC e INDI, en el que le preguntamos ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, la mayoría dijo que lo importante es conocer a tus próximos colaboradores. Esa es la máxima ventaja. Sin embargo, hay otras problemáticas a tratar. Dentro de todas estas opiniones, salió una frase que me pareció muy importante. El cineasta mexicano sabe usar los fierros, pero no contar una historia. ¿Qué pueden decir sobre esta lapidaria frase? Siempre empiezan con los cañonazos. Pero yo diría que es cierto en una generalidad, pero no es exclusiva de México. Si nos fijamos en la generalidad de cualquier cine nacional o incluso el cine hollywoodense, también te vas a encontrar con que la mayoría de los cineastas no son genios, no son de una calidad excepcional. Entonces, en el caso específico de México, creo que más que narrar o saber de fierros, uno de los problemas, sobre todo del cine comercial, es que no se sabe pensar, que más bien se actúa desde el prejuicio muchas veces y por eso ves este cine tan homofóbico, tan misógino, tan clasista, tan racista. Son cineastas que lo que hacen es representar una visión del mundo asumida, no razonada, que de nuevo es el caso de la mayoría de los cineastas en cualquier otra cinematografía nacional. Pero creo que aquí es más pronunciado en términos de pensamientos tóxicos, ¿no? Si uno ve el cine comercial hollywoodense, por supuesto que también tiene sus problemas, pero vamos, no tiene estas representaciones que llegamos a tener, por ejemplo, de los homosexuales en películas como Hazlo como hombre, ¿no? Las tuvo, sí, pero creo que aquí estamos más atrasados todavía en ese sentido, que habla más de la sociedad que de cómo se entrena a los cineastas también. Imaginemos que es justo las formas de pensar, sin descartar que incluso muchas de las personas que están haciendo las películas comerciales, las más taquilleras, o sea, no estuvieron en una escuela de cine y obedecen como a estrategias de marketing o solo encontrar un productor y encontrar a alguien que pueda dirigir y listo. Aunado a eso, al menos en el ámbito escolar, ya como estudiantes que están en una escuela aprendiendo, creo que también tiene que ver mucho con, híjole, es que no sé cómo llamarlo, con el ego quizá. Sí, creo que el ego es algo que se combina con esto que dice Alonso de pues la visión del mundo, y entonces nos encontramos a cineastas, o al menos en el tiempo que llevo estudiando guionismo en el CCC, me encuentro con compañeros que justo son colegas, pero que llegan con esta visión de yo soy el autor y autor, por lo tanto, yo hago todo. Y al menos desde esta trinchera, desde el guionismo, o sea, quedas completamente descartado. Y justo hemos hecho ejercicios de juntar a directores, productores y guionistas, y es complicado porque justo te dicen, no, es que yo pienso en imágenes, o yo solo pienso en imágenes y no te puedo decir exactamente qué idea tengo. Te puedo describir una situación y dices, ok, descríbeme la situación, pero tampoco pueden describirte la situación. Y creo que eso se resume en este menosprecio a la narrativa,
a que creen que solo el cine son imágenes, o sea, imágenes tal cual, y que no hay como una concepción detrás. Entonces es complicado y justo pensamiento, ego, creo que es una mala combinación, al menos en los casos que he tenido. Más allá de que no sepan cómo narrar, creo que no tienen mucho que contar. Y es uno de los grandes problemas que creo que hay, digo, dentro de la gente que pretende hacer como cine de autor, ¿no? Que de alguna manera es una de las líneas que tiran mucho las escuelas de cine. Creo que lo importante ahí es pensar en las escuelas de cine como una herramienta, como un recurso más que existe. Y uno muy valioso, porque obviamente ahí hay todo un aprendizaje técnico que es indispensable para ejercer digamos, el ser un cineasta. El problema es que las escuelas de cine nos dan muchísimos técnicos de gran nivel, nos dan muchísimos artesanos que saben hacer una película de forma decente, pero no nos dan cineastas en términos completos, en el sentido de que sean justamente gente que sea, no necesariamente pensadores, porque no todo cineasta tiene que ser intelectual, ni toda película tiene que tener una idea. Pero sí en el sentido de que si van a hacer una película que está pensada para el consumo masivo, que sea una película justamente que responda a las necesidades del público sin ser condescendiente con ellos, justamente sin propagar ideología tóxica, que les pueda dar una historia que en el mejor de los casos pueda trascender el mero entretenimiento y se pueda convertir en algo más valioso. La cuestión es que no son muchos los cineastas que aspiran a eso, o en todo caso los cineastas que aspiran a eso únicamente van a estar replicando muchos modelos y muchas cosas que justamente aprenden en las escuelas, en lugar de tratar de romper y transgredir lo que les están enseñando, que creo que sería la base para que el aprendizaje pudiera ir continuando. Creo que encontramos 3 problemas principales de los que cogea un poco la enseñanza cinematográfica. La docencia, los planes de estudio y la centralización de las escuelas. Vamos a tomarlos cada uno, pero los pongo sobre la mesa para que sepan que esas son las problemáticas que vamos a atacar. Y en primera, por ejemplo, un poco de los planes de estudio que dices, bueno, tú no hablas sobre los planes de estudio, pero menciona sobre enseñar algo que después vas a transgredir, ¿no? Y un poco lo que hacen estos planes es enseñar la parte técnica, haciendo a un lado la parte teórica y crítica. ¿Por qué sucede algo como esto? Tú que eres investigadora en cuestiones de cine, ¿por qué sucede que se realicen o que se planteen este tipo de planes de estudio, en donde se deja de lado la parte teórica y la parte crítica? Como mencionaba Jorge, hay un énfasis en la realización, ¿no? Y siempre ha habido un prejuicio también de mucha gente que hace cine de que la teoría es algo negativo o que entorpece, etcétera, ¿no? Y bueno, y teoría, al contrario, la teoría yo creo que lo que hace es, como bien, o sea, si hacemos un rastro etimológico de la palabra, como iluminar el camino en muchos sentidos y también, pues no preparar a los chicos que están haciendo cine, pero sí enseñarles pues a sospechar, ¿no? A tener un enfoque crítico, a pensar un poco en lo que están haciendo. Y creo que esa es una parte importante. Y además ver que en la génesis misma del cine siempre ha estado acompañado el hacer con la teoría, ¿no? Por los propios cineastas, por gente que empieza teorizando o escribiendo y luego se dirige al cine, etcétera, ¿no? Creo que sí falta como cierta sensibilización en ese sentido. Y también una confusión, por ejemplo, decir que piensan en imágenes. El cine no es imagen, nada más, y nunca lo ha sido. Y es un gran error, ¿no? Por ejemplo, es tampoco entender la naturaleza misma del medio cinematográfico, que creo que incluso su desarrollo, ¿no? Claro. Arantxa, sobre este punto de los planes de estudio. Me parece que, al menos en donde estoy estudiando, guionismo es la que tiene más teoría. Y justo, y
al menos los que estudiamos teoría vemos, o sea, estudiamos guionismo, decimos, ok, hay teoría, y vemos ejemplos, y vemos estructuras de guión, y nosotros lo recibimos pues, con gusto, ¿no? Porque sabemos que es fundamental, tenemos literatura dramática, leemos a dramaturgos, que creo que eso es muy importante, pero lo vemos desde justo preguntándoles a compañeros que están en realización o en producción y dicen, ¿y esto qué? Ajá, ¿y esto para qué? Y creo que es un problema grave, o sea, porque ¿cómo puedes decir, y esto qué en literatura dramática, que es desde la creación de los personajes, las situaciones, el mismo arco dramático que puede tener una película, un audiovisual, es muy grave? Y a pesar de que sí están presentes esas materias en realización y en producción, creo que el asunto viene desde cómo lo están percibiendo los alumnos, que creo que eso es, no sé, o sea, es difícil, y creo que al menos yo pensaría que pues unas charlas con ellos o pláticas o algo, una manera de hacerles entender como lo que dice la sensibilización, y que la teoría y la crítica va de la mano con agarrar una cámara y salir al mundo a grabar. Creo que este problema de las escuelas apunta a una cuestión como mucho más profunda y más de raíz, que tiene que ver con modelos educativos desde antes de la universidad. En el sentido de que hemos centrado un modelo que le da muchísima prioridad a la cuestión técnica y que no favorece bajo ninguna circunstancia o bajo muy pocas circunstancias el pensamiento crítico o el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, todo lo que tenga que ver con carreras afines a humanidades y artes o materias afines a esos mismos campos. Entonces, obviamente, ya tenemos ahí un problema en el sentido de que cuando llegan estos muchachos ya terminan la preparatoria y traen una formación mucho más cargada hacia la parte técnica, porque es lo que está favoreciendo el modelo educativo. Obviamente, cuando llegan a la escuela de cine, lo que dicen es lo único que me interesa es saber cómo usar una cámara y cómo usar la herramienta para editar, cómo usar el Adobe, cómo usar el Premiere, cómo hacer la corrección de color, pero justamente como dice Arantxa, no hay una preocupación por hacer las historias, o sea, no hay una preocupación por pensar. No, o sea, como decía Adriana, por pensar en lo que estoy haciendo y reflexionar para qué lo estoy haciendo. En las escuelas de cine siempre se preocupan mucho en el cómo, pero rara vez se les cuestiona el por qué o para qué quieren hacer cine. Pues porque quiero contar historias, pero ¿qué historias quieres contar? Y realmente al final no hay mucho que contar, o cuando menos de lo que vemos, de lo que llegamos a ver en documentales y en películas como de ficción, te quedas como realmente con muy poco de... Esto es realmente como a lo que quieres llegar, es lo único que tienes que decir. Y bueno, a eso además de la cantidad de cineastas que únicamente llegan a una ópera prima y hasta ahí. Ya no se sabe. ¿Qué dicen? Bueno, que es por falta de apoyos, que ya no pueden hacer como otro proyecto, etcétera, etcétera. Pero también hay casos de cineastas que ya no hacen otra película porque dicen, bueno, pues es que ya no tengo nada que decir. Pero justo, bueno, además de esta falta de reflexión de por qué contar esas historias, creo que también hace falta la otra parte de la gestión y la exhibición. O sea, si no se está haciendo ni el primer paso de la reflexión, el último, ya la hice, ¿cómo vendo mi película? O sea, tampoco se les está enseñando a cómo vender su propia realización. Sí, y allá hay un grave problema que tiene que ver con la concepción de muchas escuelas del cine como un arte aislado de sus espectadores. Esto no se ve mucho, por ejemplo, en las películas que sí se llegan a proyectar, pero en los últimos años he visto aproximadamente 1.500 cortometrajes de todas las escuelas de cine de México, y les puedo decir que yo no veo que se esté entrenando a cineastas para salir a un público, para enfrentar a un público, para dirigirse a los problemas de ese público, sino que simplemente se está concibiendo al artista como este ente enajenado, cuya imaginación, grande o pobre, es lo más relevante que puede mostrarle a su audiencia, y que por lo mismo termina mandando una cantidad espeluznante. Por ejemplo, ciertas escuelas
para qué decir nombres, pero de incesto, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, yo llego a ver hasta 3, 4 cortos, 5 de incesto de una sola escuela. Y son estas ideas más, no son ideas, son emociones, ¿sí? Los cineastas están purgando más su propio espíritu de lo que están tratando de entender el tema, de entenderse a sí mismos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que cuando veo eso, yo me pregunto quién va a querer distribuir eso también, ¿no? O sea, si alguien crea una película de esas más adelante, ¿quién va a querer producir eso? ¿Quién va a querer ver eso? No hay cineastas pensando en la sociedad que va a consumir sus productos. ¿Está mal? No, porque a final de cuentas un artista tiene que ser libre, pero un artista también se tiene que enfrentar a la soledad cuando su producto simplemente no tenga ningún interés por conectar con nadie. Entonces creo que ahí hay un tema también, no solamente el hecho de que no se les está enseñando a cómo gestionar el producto ya terminado, sino también qué es lo que están haciendo y para quién. ¿Qué profesor es el más adecuado para enseñar cine? Aquel que tiene experiencia en el set, pero justo porque es alguien activo, no va a estar constantemente en clases, o el investigador que tiene la posibilidad de enseñar desde otras áreas del cine, pero no tiene esa experiencia en set. ¿Cuál sería el docente más adecuado? Y al mismo tiempo, la centralización de las universidades. Una opción para quitar este cerco sería universidades en línea. Es complicado, o sea, porque hay casos donde hay un maestro muy pro y justo tiene un montón de experiencia, práctica, teórica, pero es tan demandado que los alumnos lo vemos 2 veces en el semestre. Entonces, pero creo que obviamente lo adecuado es buscar un equilibrio entre ambas cosas, pero creo que es algo a lo que están expuestos o lo que se está expuesto en el cine y creo que en muchas disciplinas, ¿no? Que necesitan como experiencia, conocimiento. No lo sé, en el caso de la experiencia de cine o de las escuelas en México, creo que también hay un asunto de maximizar o poner por arriba al maestro que te está enseñando y que eso también provoca que muchas veces los alumnos no traten de encontrar algo más allá de lo que está enseñando el maestro y se queda como en lo que solo ven o lo poco que se puede ver en las aulas, ¿no? También creo que hay una comodidad en el caso del alumno, ¿no? Que es como no llega el maestro, ya perdimos clase, ¿no? Y creo que hay un modelo educativo en las escuelas de cine que recuerda a un nivel de como de, bueno, no vino el maestro, hay que irnos a echar desmadre en esas cosas, ¿no? No, perdón, pero creo que también hay un tema ahí de la selección de los alumnos muchas veces. Claro. Yo lo que he notado es que las escuelas permiten la entrada a personajes que no necesariamente están interesados en el cine, ¿no? Entonces tienes el caso emblemático de un Xavier Dolan que no ha visto películas, ya no hablemos de Ingmar Bergman, ni siquiera de Ingrid Bergman. Entonces, creo que allí las escuelas también están fallando en su responsabilidad de buscar gente que pueda de alguna manera conectar con la sociedad que de alguna manera los está produciendo ellos y para los que ellos van a producir, ¿no? No estoy de acuerdo con eso porque creo que, para empezar a responder tu primera pregunta de si un docente u otro, creo que los dos son necesarios, ¿no? Porque no es que sea nada más la realización o la teoría. Y también creo que los chicos, no sé, hay como muchas propuestas y como muchas cosas de donde poder generar, ¿no? Creaciones, pero creo que también un elemento importante es que hay que aprender a ver cine por un lado, ¿no? Y también a desautomatizar la mirada, porque hay mucha gente que ve muchísimo cine, pero le pasan las imágenes así, ¿me entiendes? No hay como una visión crítica o analítica de lo que está viendo.
No sé si estoy de acuerdo con Alonso en que sea una selección mucho más profunda de alumnos, porque creo que ya así como están las cosas, hay una selección bastante profunda e incluso en algunos casos elitista, ¿no? De las personas que entran a las escuelas de cine. Y no necesariamente tiene que ser que el alumno que vio todas las películas es el que puede hacer cine. Agnès Varda, que acaban de premiar, no había visto una sola película cuando hizo su primer largometraje, ¿no? Porque venía de la fotografía, por ejemplo. Entonces, va más allá, es una problemática compleja y creo que también se tendría que abordar según los casos, ¿no? Claro. Y prestar también atención pues a cada alumno, que se relaciona con lo que decía Aranza del modelo educativo, ¿no? Que no nada más pasa en las escuelas de cine, sino en las universidades, ¿no? En las preparatorias, etcétera. La idea de que el maestro es el guardián del conocimiento y que te va pues que hay una jerarquía mayor y que entonces tú le debes todo al maestro. Claro. A mí me gusta mucho una figura que tienen en Francia, en el sistema educativo, bueno, en algunos casos, sobre todo cuando están pensando en introducir el cine, no nada más en las escuelas de cine, sino desde las generaciones mucho más jóvenes, que es la idea del passeur, ¿no? O sea, el profesor es un transmisor, ¿no? Que te va a ayudar a facilitar, un facilitador, ¿no? Que te va a ayudar a atravesar ese camino, ¿no? Es un mediador, podría ser, pero no es esta figura de autoridad que te va a impedir o que va a acaparar conocimiento o que te va a decir qué es lo que debes ver o no. Claro. También está, obviamente, creo, aunado a eso, la parte autodidacta, que tiene que ver más con lo que dice Adriana del pensamiento crítico y analítico. Y creo que en ese sentido, en la parte de la centralización y tocando la parte como de las escuelas en línea, creo que ya hay mucha gente que justamente con lo que está aquí, todo esto es material de texto, es material educativo. Las grandes películas, los grandes autores. Y cómo llegar a esas grandes películas, esos grandes autores, a través de la lectura, a través de la investigación, a través del diálogo con los críticos, con los docentes, con los teóricos, incluso con los mismos cineastas. Hay muchísimas fuentes de consulta. Grandes cineastas, por ejemplo, no sé, pensando Kubrick, Scorsese, que es un tipo que él ha hablado y tiene una cinefilia tan profunda y tan vasta, que eso se ha convertido para muchos en una primera escuela de cine. Y una escuela de cine mucho más efectiva y mucho más comprensiva que muchos de los planes de estudio que tienen muchas de las instituciones a nivel mundial. Entonces creo que en la parte autodidacta hay mucho que se puede hacer. Y la gente que tiene talento, aunque no quede seleccionado en una escuela, va a buscar la forma de hacerlo. Va a buscar los medios, va a buscar los recursos. La parte técnica quizá no necesariamente la aprendan en una escuela. Digo, tenemos el caso, pensando, hay muchos, pero Naki Kaurismäki, por ejemplo, que es un tipo que no estudió cine en ninguna escuela, completamente autodidacta, y hace un cine profundamente personal y a nivel técnico hiper refinado. Entonces, creo que sí, puede haber una cuestión de que las escuelas necesitan tener un mejor filtro y a lo mejor afinar un poco el sentido de quién puede estudiar cine. Pero eso ya implica obviamente una limitante muy importante, porque ahora, la cosa es los seleccionadores que van a escoger talento en base a qué criterios lo van a hacer. También. ¿No? Y es la gente que está en las escuelas, que dice justo lo que dices tú y Aranza. La gente que está en activo, la gente que está en festivales, la gente que está en las taquillas con sus películas, no son gente que se dedica a la docencia, porque no les interesa la docencia. Entonces, obviamente, de donde habría que aprender es justamente como de estos casos de la película como tal y todo lo que está alrededor de la película. Cómo se distribuyó, cómo llegó, qué apoyos buscó, de alguna manera simplemente como leyendo. Creo que las herramientas para hacer cine ahí están. Y la escuela es un recurso más, independientemente. Y ahora, justamente con la posibilidad de en línea tener acceso a un acervo enorme
de información y de contenido, creo que lo que necesitamos son mediadores. Pero desafortunadamente ahí hay un tema que es, no están funcionando buena parte de las escuelas así. O sea, yo por ejemplo veo los cortos de cierta escuela o de otra escuela y todos los de cada grupo son idénticos entre sí, porque lo que ves es un pensamiento academicista de uniformar el pensamiento estético de los hacedores de cine, ¿no? Ponerle uniforme a los cortometrajes. Exactamente, ¿no? Y eso es algo que ves en casi todas las escuelas, sobre todo las públicas, también las privadas. Solo hay una escuela que he visto que elude eso, y no totalmente, porque de algún modo es inevitable, ¿no? A final de cuentas es un profesor hablándole a un grupo de estudiantes, inevitablemente le tiene que transmitir más o menos la misma idea a todos, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la Escuela Superior de Cine, sí veo más diversidad en los estilos cinematográficos de los estudiantes y de sus cortometrajes que en los de prácticamente cualquier otra escuela. Al final de cuentas, estas escuelas están moldeando a un tipo de estudiante que solo quiere complacer a los festivales, y en qué momento va a trabajar para sí mismo y va a ser honesto con el propio trabajo. ¿Eso es lo que están haciendo las escuelas ahora? O sea, creo que realmente el asunto está en cómo se concibieron estas escuelas de cine y qué tan es pertinente volver a hacer una revisión de lo que están enseñando. O sea, ya creo que ha pasado el tiempo suficiente. ¿Qué se debe de modificar en ellas? Incluso se modifica en ellas el plan de estudios, la visión, un poco la revisión de la plantilla de los maestros, y creo que a partir de ahí podemos saber qué es lo que quieren de alguien que está queriendo entrar a esa escuela de cine. Porque justo se uniforman los trabajos audiovisuales de los alumnos que egresan de cierta escuela y tenemos como este tipo de repeticiones. Y también hay casos en donde alumnos que no están bajo los conceptos estéticos o la enseñanza que están dando en esas escuelas, y realmente pasa, son marginados, o sea, son como no respondes a las ideas y a los ideales de tal escuela, o no creemos que seas capaz porque no estás dentro del molde de las escuelas. Y aunque suene como bastante, pues así como, ¿en serio eso pasa? Realmente pasa, y creo que pues sí se necesita hacer una revisión de cómo se está estructurando, de cómo se estructuraron estas escuelas y qué tanto ya debemos de empezar pues a mover, ¿no? O sea, para no evitar como estas cosas, una entre tantas que hay en las escuelas de cine. Adriana, bueno, todas las escuelas de cine están también moldeadas a partir del CCC y del CUEC, y a partir de ahí, o sea, sí el mismo modelo de pues el plan de estudios y de creación y todo. Pero creo que ahorita también ha habido transformaciones. Yo lo veo en el CUEC, ¿no? Que yo doy clases ahí, y yo estoy viendo que ha habido como varios cambios y se está abordando el cine desde otras perspectivas, que no es nada más la realización, ¿no? Y la teoría tendemos también a englobarla como en un cajón estanco, ¿no? Como un bloque ahí, y la teoría proviene de muchos lados, ¿no? De la literatura, como mencionaba Aranza, de la filosofía, ¿no? Y de otros lados, ¿no? Entonces eso también es importante, y creo que ayuda a abrir la visión de los alumnos, ¿no? No quiere decir que sea la única vía, pero creo que entre más opciones tengan para enriquecer y poder crear algo propio, ¿no? Y tener un proyecto estético personal y que pueda tener un buen fin, ¿no? Aunque se pueda llevar a cabo, eso es lo ideal, ¿no? Creo que lo que falta mucho también por parte de los alumnos es como curiosidad básica por conocer cosas ajenas al cine. Como decía Adriano, ¿no? Filosofía, literatura, ciencia, tecnología. O sea, realmente la gran belleza del cine es que puede, ¿cómo se dice? Puede concentrar más de una disciplina. Es un arte interdisciplinario. Entonces se puede nutrir de muchísimos lugares. La cosa y el problema es pensar que solo se tiene que estudiar cine para hacer cine, o que solo se tiene que estudiar dentro del cine para poder hacer cine. Y realmente todo tiene una aplicación cinematográfica, todo puede de alguna forma trasladarse a ese lenguaje y bajo los códigos del cine. Es importante conocerlo, es importante obviamente saber cómo hacerlo, pero es una parte, no es lo central ni es lo único, porque el cine es un fenómeno
social, científico, tecnológico tan amplio que las aplicaciones ahí están. Y las oportunidades también para hacerlo expandirse, creo que apenas se pueden empezar como a explorar. Y más ahora con los nuevos formatos de distribución, los nuevos formatos de producción, que bueno, ya en otro momento tocaremos, pero creo que sí es importante pensar que el cine no se limita a lo que se puede enseñar en una escuela, que realmente puede nacer en cualquier lado. Nada más añadir a lo que dijo Jorge, vivimos en un tiempo en el que creo que ya hasta se puede prescindir de la escuela en muchos sentidos, porque vamos, simplemente lo están haciendo aquí ustedes, ¿no? Digo, no estamos haciendo cine, pero están haciendo un programa de televisión de manera independiente, con sus cámaras, su equipo. O sea, realmente nada más es cosa de saber manipular el equipo y de haber visto lo suficiente, de haber tenido esa curiosidad. Que eso es a lo que iba un poco con esta parte de la selección de alumnos. Siento que se necesita buscar más gente que tenga este nivel de interés, ¿no? Y no solo en el cine, sino en muchas otras cosas. Pero el problema es que tienes tantos alumnos a los que ni siquiera el cine les interesa, que ese es para mí es el meollo del tema. Bueno, pues podríamos seguir, pero hasta aquí tiene que quedar. Muchísimas gracias, Jorge, Arantxa, Adriana, Alonso, muchas gracias por estar aquí. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, activar la campanita para más notificaciones y dejar sus comentarios con el hashtag Enfoque Crítico. Hasta la próxima.